Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina de esta presentación, me sigue sorprendiendo en la medida que avanzaba con este estudio igual, porque para ser muy honesto, tampoco es que yo tenga un conocimiento tan elevado de esto, sin lugar a duda que he estudiado, pero creo que estudiar a Dios siempre, y sobre todo los atributos, es cuando uno más se empequeñece y creo que uno toma una actitud mucho más humilde y valora mucho más a quien está adorando y alabando en todo lo que uno hace. Y creo que es importante poder hacernos conscientes de en quién hemos creído. Yo creo que eso es súper importante, de que lo que vimos la vez pasada podamos tenerlo presente y podamos creer, de alguna forma, creer. Y los que algunos saben, yo tengo un sueño, eh, que lo más probable es que no se logre, pero yo voy a morir intentándolo. Yo quiero subir el Everest. Alguna vez me empecé a preparar fuertemente en eso y abajo del Everest, como lo más abajo, los pies del Everest, se llama campamento base. Y ahí uno empieza a subir. Y yo creo que uno cuando estudia en forma ilustrativa es como que uno está como raspando el campamento base y es como tan alto como poder llegar a la cima del Everest que creo que es casi imposible, ¿no es cierto? Porque la misma palabra dice que nuestros pensamientos son muy limitados, ni siquiera podemos realmente entender algunas cosas, como por ejemplo la eternidad. No voy a seguir hablando en esta parte, hermano, puede pasar a la siguiente. Y tengo una pregunta para usted, en pos de que quizás pueda quitarme algunos minutos y no terminar, pero creo que me gustaría dejar abierto acá algunos minutos para que, no sé si se acuerdan de lo que vimos, pero ¿qué fue lo que más te hizo reflexionar de la semana, perdón, de la sesión pasada, hace 2 semanas atrás? Si quieres, puedes escribir algo en el chat, algo muy breve, que sea una frase. ¿Qué fue lo que un poco te hizo reflexionar sobre los atributos de Dios? Si quiere abrir el micrófono, también. Si nadie habla, yo soy palo blanco y voy a autorresponder. Así es que dejo ahí la invitación, hermanos. ¿Qué atributo, si quiere mencionar, por lo menos uno, con un comentario la pregunta ¿por qué estudiar a Dios? Bien, hermano, muchas gracias, hermano. El propósito de nuestro estudio de Él. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera decir algo de que se haya llevado de la sesión pasada? A mí, ¿sabe lo que incluso después me siguió haciendo eco y rebote en algunos amigos que me junté durante la semana siguiente y la próxima? Era que seguían preguntando de Dios no nos necesita. ¿Se acuerda que decíamos eso? Eh, Dios no necesita de nada, en verdad. Él es completamente dueño de todo, pero decíamos que Dios nos invitaba a participar. ¿Se acuerda? Y que al final de la sesión Pía preguntó, bueno, y si no nos necesita, ¿por qué nos busca? Y una muy buena respuesta que dio el hermano Manuel, ¿se acuerda cuál era? Que ¿por qué nos busca entonces? ¿Por Por qué nos amor, busca? Por amor, amor, amén. fue lo que no Por amor. compartió el hermano Manuel. Y no cualquier amor, sino amor eterno. Y que va a ser una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Así que hermano, si puede avanzar hacia la siguiente, un poco para ir recordando. eh, Hay muchas clasificaciones, muchas. Algunas son odiadas, otras son más queridas. Yo tomé esta, pero es una. Incluso dentro de esto también yo no estoy tan de acuerdo en algunas cosas, pero había que tomar algunas. Y podemos clasificar los atributos de Dios como los incomunicables y los comunicables, ¿no es cierto?
a la siguiente, hermano. Los incomunicables, ¿se acuerdan que decían que eran los atributos de Dios que no comparte ni comunica a nosotros? Por ejemplo, la eternidad. Dios es eterno. Nosotros vamos a vivir para siempre con el Señor, pero nosotros tuvimos un principio. Dios nunca ha tenido un principio. ¿Se entiende? Entonces, inmutabilidad, omnipresencia, etc. Y los comunicables son los atributos que Dios comparte o nos comunica a nosotros. Por ejemplo, amor. Dios es amor y nosotros también podemos amar. Por ejemplo, el de conocimiento. Dios tiene conocimiento y nosotros también podemos tener algo de conocimiento. Y así, ese es como el ejercicio de lo incomunicable y lo comunicable. La vez pasada vimos los incomunicables y ahora vamos a ver los comunicables. Adelante, hermano, a la siguiente. Y dentro de los comunicables estaban esos como visión general. Perdón, hermano, pase a la siguiente, mejor. Y dentro de los comunicables se dividen también, hay subdivisiones que, por ejemplo, acá la dividen A, B, C, D, E, en 5 partes, ¿vale? Los primeros dicen atributos que describen el ser de Dios, como es la espiritualidad e invisibilidad. Están los atributos mentales, que es, por ejemplo, el de conocimiento, sabiduría y fidelidad. Los atributos morales, que es más que nada una clasificación para nosotros, ¿no es cierto?, como seres humanos, que está la bondad, el amor, la misericordia, santidad, paz, justicia, celo y ira. Los atributos de propósito, que son voluntad, libertad, omnipotencia o soberanía, también, que lo pueden decir. Y los otros atributos, que sería más sumario, que son la perfección, la bienaventuranza, la belleza y la gloria. Entonces dije, bueno, me quedan en este momento 35 minutos. Vamos a hacer osado y vamos a tratar de hablar por lo menos de algunos de ellos. Y de cada uno traté de elegir alguno para hablar. eh, Voy a tratar de hablar un poquito rápido para tocar, ojalá, estos 4 puntos. Y vamos a tocar el de espiritualidad, el de conocimiento u omnisciencia, el de amor y el de omnipotencia. ¿Se entiende? Como uno de cada área. Así que adelante, hermano, nomás ahí. Y partimos con el primero, que es espiritualidad. ¿Ok? Eh, la espiritualidad, como definición, eh, dice así: la espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna, no tiene partes ni dimensiones, nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Por supuesto que esta definición está hecha por humanos, hay un montón quizás de otras, pero esta tomé, ¿ya? Como para partir de algo. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos nos hemos preguntado de qué está hecho Dios. Entonces, la pregunta es, ¿Dios está hecho de carne y sangre como nosotros? No. Entonces, ¿cuál es el material que forma el ser de Dios? Eh, ¿Será Dios que es solamente energía? ¿Es en algún sentido como un pensamiento? Entonces, la respuesta de la Biblia que Dios nos da no es nada de lo que yo acabo de decir recién. Y sabe que en la medida que yo iba avanzando en este estudio, creo que lo que más me impactó fueron los versículos bíblicos que Gruden, en este libro que yo saco de teología sistemática, en el cual me baso para poder explicarles esto, empieza a dar como argumento. Y creo yo que los versículos bíblicos hablan por sí solos. Y el Espíritu Santo que habita en medio nuestro nos puede dar un poco de entendimiento. Entonces, en Juan 4:24, y yo después le voy a mandar el PDF, van a estar todos los versículos ahí, si quiere, para que no tome tanta nota, dice que Dios es espíritu. Y eso es uno de los atributos de Dios. Dios es espíritu. Entonces, y sabe que esta afirmación Jesús la hizo en el contexto del diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo. ¿Se acuerda? La conversación era con respecto a el lugar donde la gente tenía que adorar a Dios. Y Jesús, ¿qué le dice? Que la verdadera adoración a Dios no exige que uno esté presente ni en Jerusalén ni en Samaria. Eso está en Juan 4:21. Porque dice que la verdadera adoración no tiene que ver con el lugar físico, sino con la condición espiritual de uno. Por lo tanto, esto realmente se debe a que Dios es espíritu. Esto se puede lograr, lo que
acabo de decir se puede lograr porque Dios es espíritu. Y es evidente que significa que Dios no está limitado a, de ninguna manera, hermano, a algún lugar espacial. De ninguna manera. O sea, no tenemos que pensar en Dios en términos de tamaño o dimensiones físicas. No tenemos que pensar tampoco que Dios existe en realidad como querer encajarlo en algo humano es realmente casi imposible. Eh, encontramos que Dios, por ejemplo, le prohíbe a su pueblo que piense de la existencia que es similar, por ejemplo, a una cosa. ¿Se acuerdan? En los mandamientos, cuando en Éxodo 20, del 4 al 6, empieza a decir lo siguiente, mire, escuche, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces, pensar acá, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto, hermano? ¿Por qué? Y creo que esto ya nos empieza a dar como luces de lo que él nos quería realmente demostrar y encaminar. Eh, pensar en su ser en términos como de alguna otra cosa o de algo es representarlo erróneamente, sin lugar a dudas. Eh, pensar, por ejemplo, en Dios como un ídolo de una imagen tallada o esculpida como ellos querían hacerlo o como lo hacían y como en algunas religiones actualmente siguen haciéndolo, por ejemplo, como el becerro de oro. Entonces, claro, uno por justificarlos podría haber dicho, oye, sí, pero mira, quizás hicieron el becerro de oro solamente para haber sido un esfuerzo por pintar a Dios como, por ejemplo, un Dios que es fuerte y lleno de vida como un becerro. Pero decir que Dios es como un becerro, como pasó en ese lugar, era horrible para él. Horrible, horrible, hermanos. Horrible. ¿Y por qué? Porque como un becerro va a contener todos los atributos de Dios. Conocimiento, sabiduría, amor, misericordia, omnipresencia, eternidad, etc. O sea, es imposible. Entonces, eh, podemos decir que Dios ha hecho absolutamente toda la creación eh, para que cada parte de ella, algo pueda reflejar el carácter de Dios. Eh, eso es como lo más importante de mencionarle en este aspecto. Imagínense lo que dice acá en Éxodo. Voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, Éxodo 25 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, celoso. En Deuteronomio 4, 23, 24 dice, así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. Dice, escuchen bien, el Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. ¿Por qué es tan celoso? Entonces, nuevamente, hermano, acá es celoso para proteger su atributo, que Dios es espíritu. Dios quiere proteger, uno podría decir, su honor. Entonces, Dios busca, de acuerdo a el mandamiento, de acuerdo a lo que pasó con la samaritana, busca que nosotros como seres humanos pensemos que Él es como es y como debe ser, y lo adoremos por eso. Y se enoja, pero muchísimo, cuando nosotros disminuimos su gloria. Y es por eso tan importante poder estudiar los atributos del Señor. Es por eso tan importante, porque lo que Él quiere es que no se disminuya su gloria, al contrario, mientras más conocemos del Señor,
Mientras más conocemos, más lo podemos glorificar. Entonces, resumen, hermano, resumen. Dios no tiene un cuerpo físico. Tampoco está hecho con alguna materia porque es creación. O sea, Él no puede estar hecho de lo mismo que Él creó. Dios no es energía, no es pensamiento, no es nada de lo que uno puede ver como creado. Mire, yo he escuchado frases así de algunas personas que Dios lo ven como el aire, o como, mira, así, como lo que como algo que medio raro, así tipo vapor, neblina. El Señor no se parece en nada a eso. En lugar de todas estas cosas erróneas, debemos decir única y exclusivamente que Dios es espíritu. Es una clase como de existencia que es muy diferente a todo lo que nosotros podemos conocer de lo creado. Es superior, hermano. Dios es espíritu. No creo que lleguemos a tal nivel. Por eso digo siempre que uno estudia un atributo, uno es humilde, porque es como, llego a una tal incomprensión de que digo, bueno, wow, no, Dios es espíritu, no, ni siquiera me lo puedo realmente imaginar. Eh, y por eso, entonces, nos podemos también hacer la pregunta, o ustedes me pueden hacer la pregunta, oye, pero vale, entonces, ¿por qué consideramos este atributo, si es como tan espectacular, como no debiera considerarse mejor como un atributo incomunicable más que un atributo comunicable como yo lo estoy presentando en esta forma? ¿Se entiende? Entonces, los eruditos, algunos, dicen que lo catalogan como algo comunicable porque de cierta manera Dios se comunica con nosotros con la naturaleza espiritual. Al decir, por ejemplo, que Dios nos sella con su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en medio nuestro, algunos lo ven como que es algo comunicable y que nosotros sí podemos tener en parte, en parte. Por eso consideramos que puede ser un atributo, es apropiado poder llamarlo como un atributo comunicable. Resumen de este punto, Dios es espíritu. Dios no es nada, nada, nada de lo creado. Nada, hermanos. Nada, absolutamente nada. El siguiente, hermano, la siguiente lámina. No sé si se cambió, yo me quedé pegado, pero sigue en espiritualidad. Bueno, la siguiente es conocimiento. ¿Ustedes la ven? Si se cambió o no, si alguien me puede poner en el chat, porque yo Un sí. minuto. No, no se ha cambiado. Dame un minutito, por favor. Perdón, hermano, ya. Yo voy a continuar por el tiempo, ¿ya? Conocimiento, hermanos, es un atributo, escuche bien, comunicable. Es un atributo comunicable, porque nosotros también podemos tener conocimiento. La definición de conocimiento dice así, escuche. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Mire, ¿sabe qué? Vamos a desmenuzar ahora esta definición. Yo cuando lo leí o sea, no entendía tan bien todo lo que quiso decir en esa tan simple frase. Lo voy a repetir, dice, Dios primero se conoce a sí mismo. Dios segundo conoce todas las cosas que ya existen. Además conoce todo lo posible en un acto sencillo y eterno. También se le llama a este atributo el de omnisciencia. Dios es omnisciente, todo lo sabe. ¿Se entiende? En Job 37:16, escuche bien, dijo, Eliú dijo que Dios es conocimiento perfecto. Imagínense, ¿cómo pudo como etiquetarlo de una forma tan precisa? Dice, Dios es conocimiento perfecto. Primera de Juan 3:20, Juan dice que Dios lo sabe todo. A esta cualidad se le llama omnisciencia, ¿ya? Entonces vamos como un poco desmenuzando esta definición, que cuando dice primero que Dios se conoce completamente a sí mismo, ¿ya? Esto realmente es increíble porque Dios es tan, tan grande, ¿no es cierto? Como ya lo hemos podido ver un poco, es tan que el único que realmente se puede conocer, que puede conocer a Dios en todo su esplendor, es Dios mismo. O sea, no es más que Él.
Solo el que es infinito como Él puede conocerse a sí mismo en detalle. Leamos, mire, 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Se entiende? De mí. Y aquí viene lo importante. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea, el único que realmente se puede conocer a sí mismo es Dios. ¿Ya? La definición que ustedes están mirando ahí también dice que sabe todas las cosas presentes. Esto quiere decir que todas las cosas que existen y todo lo que está sucediendo en este momento. Voy a leer algunos versículos para respaldar esto. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Se entiende? Todo lo que hay en forma presente por medio de este versículo en hebreo, todo lo sabe. Dios conoce el futuro. Escuche, Isaías 46 del 9 al 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Escuche bien esta parte, énfasis. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Él conoce los detalles más pequeños, conoce las cosas inmensas, pero también conoce lo pequeño. Este me encanta. Debo reconocer, hermanos, que este es uno de mis favoritos, Mateo 10:30, que alguna vez mi abuelita siempre me lo decía. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. ¿Cómo? ¿Cómo? Y digo, ¿cómo tan cercano al ser humano y a cada uno de nosotros que puede llegar a contar cada cabello, hermano? Es para emocionarse. Mateo 6:8 dice, no seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Me encanta igual. Incluso antes de que se lo pidas. Hermano, usted está arrodillado en su cama. ¿Usted le va a pedir algo? El Señor lo sabe. Usted va en la micro, está triste, quiere empezar a orar por ese problema. El Señor lo sabe. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué, Osvaldo, voy a orar? Porque el Padre le agrada la comunicación con su Hijo. A nosotros que somos padres nos encanta que nuestros hijos nos vengan a contar las cosas, que quizás muchas veces ya más o menos intuimos ciertas cosas, ¿no es cierto? En el Salmo 139, David reflexiona de esta forma, escuche bien. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Sabe que esto alguna vez a mí como que me ayuda y no tanto. ¿Por qué? Sabe que yo algunas veces he pensado que algunas veces a los predicadores, ministros, líderes, como que la iglesia en general, como que lo idealiza. Yo en la congregación anterior, yo era formada parte del equipo de predicadores y sentía como me idealizaban. Y yo me encantaba siempre decir esto cuando iniciaba una predica. Decía, ¿saben qué? Yo no soy digno para poder hablar. Si ustedes vieran una camarita todo mi día y pudieran ver todos mis pensamientos y realmente todo lo que hago, ustedes me sacarían de este púlpito. Eh, entonces, claro, ellos no podían verlo, pero el Señor sí puede ver. Pero también el Señor puede ver y es misericordioso y nos ve con ojos de misericordia incluso cuando nos equivocamos. ¿Se entiende, hermano? Eh, Esto me salió en mi examen de grado minutos antes, pancito de día, de dar mi examen de grado. Salmo 139:4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Hermano, antes de que usted vaya a decir algo, el Señor ya lo sabe.
El Señor ya lo sabe. Atributo, conocimiento, omnisciente. Él conoce los días de nuestra vida incluso antes de que nazcamos. Salmo 139, 16. Dice, me viste antes de que naciera. Imagínense, antes de que naciera. Cada día de mi vida, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Hermano, es que la palabra es increíble. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hermanos, en este Dios creemos. Salmo 139, 16, léalo. ¿Cómo creemos en un Dios tan cercano a nosotros? Muchas veces pensamos que Dios está ajeno. Permítame leerlo de nuevo. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. La definición de conocimiento de Dios que se da arriba, o la que ustedes están viendo ahora, también dice que Dios sabe todas las cosas posibles. ¿Por qué dice esto el Grudem, en el fondo? ¿O por qué construye esta definición de este atributo? Y es, hermano, porque hubo ciertas cosas que pudieron haber pasado, pero no ocurrieron. Escuche bien, Mateo 11, 21. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades del Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. La parte clave ahí era cuando dice, se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, pero no se hizo. Mateo 11, 23, y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Por eso que Dios sabe hasta las cosas posibles que pudo haber hecho, pero que no la hizo. Así es el Señor. Y lo dice acá en su palabra. Después vemos, por ejemplo, el hecho que Dios conoce todas las cosas posibles, podemos deducir, por ejemplo, que es el único Dios que realmente se conoce a sí mismo. Él es el único que realmente solamente puede conocer todo lo posible. Dios también conoce lo complejo. Nosotros no. Salmo 139, 6 dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. El conocimiento es muy elevado para nosotros, hermano. No esperemos comprenderlo todo. Es demasiado elevado. Lo único que tenemos que saber es que es un conocimiento muy elevado. Isaías 55, 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Se entiende? Hermano, lo único que tenemos que entender de esta parte, de la complejidad, es que los conocimientos del Señor son increíblemente complejos. ¿Y por qué la definición también habla de un acto sencillo? Y el acto sencillo lo usa en el sentido de que, no es, que está todo unido y que lo hace como en el mismo momento. Por ejemplo, escuche bien, si Él quisiera decirnos el número de granos de arena en la orilla del mar o el número de estrellas del cielo, ya, nosotros tendríamos que ir y contarlas, ¿no es cierto? Bueno, el Señor no tiene que contar. No tiene que contar rápido, así, por ejemplo, una computadora, mira, la computadora conta rápidamente. El Señor sabe exactamente, inmediatamente. No tiene que tomarse su tiempo para decirnos cuánta arena hay en la orilla del mar. Tampoco tiene que recordar su número, porque fue algo en lo que, por ejemplo, si él no había pensado en esto de cuánta cantidad de arena había, entonces lo había sabido, pero lo sé hace un rato atrás,
Él no tiene que recordar, hermano. No es como nosotros, que nosotros sí tenemos que recordar. Él simplemente sabe todo en el mismo momento. Muy simple. Por eso Grudem dice, en un acto sencillo, todas estas cosas que él sabe siempre están presentes. Siempre. Él no tiene que razonar, no tiene que llegar a conclusiones, no tiene que meditar, sabe absolutamente todo. Y también dice que es un acto eterno. Yo cuando leí esto no entendí. Yo dije, no sé qué quiere decir con el conocimiento eterno. Y esto quiere decir que el conocimiento de Dios, escucha bien, el conocimiento de Dios nunca cambia. Él siempre sabe todo, siempre sabe todo. Tampoco nunca crece. Siempre lo ha sabido. Es impactante realmente. Es como que no tiene ni principio ni fin. Es eterno, el conocimiento eterno. Por eso me gustó mucho lo que Manuel dijo la vez pasada, que creo que recalcó y dijo, en amor eterno. Y dije, en amor eterno. Increíble. ¿Realmente entendemos qué es amor eterno? Nunca cambia, hermano. No tiene principio ni fin. Entonces, bueno, si esto es así y es eterno, alguien podría decirnos, bueno, pero entonces, ¿cómo promete olvidar nuestros pecados, por hermano? Si sabe todo, ¿cómo va? Si sabe cómo eso, ¿a dónde lo deja entonces? Entonces, bueno, ¿cómo se entiende esto? ¿O cómo respondemos a esto? Es que, por ejemplo, en Isaías 43:25 dice, Él dice que no se acuerda más de tus pecados. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? No sé si se entiende un poco como la problemática. Entonces, los versículos como este, por ejemplo, se pueden entender como que Dios, en realidad, como que Dios nunca más va a permitir que el conocimiento de esos pecados afecten nuestra relación con Él. ¿Se entiende? Esa es la explicación que se da, o sea, es la única explicación lógica. Dice, Él los olvidará, ¿no es cierto?, nuestros pecados, pero para la relación con nosotros, para la relación con un Dios santo. Eh, por supuesto que no espero poder que lo comprendamos todo en este momento, pero como resumen, hermanos, en cuanto a este atributo del conocimiento, lo vuelvo a leer, Dios se conoce plenamente a sí mismo, es el único quien se puede conocer, conoce todo lo real, ¿no es cierto? Vimos un montón de versículos que argumentaban las cosas posibles que también pudieron haber ocurrido, que nos dice también en la Biblia, en un solo acto sencillo, de forma simple, Él no tiene que recordarlo, y eterno. Su conocimiento no cambia, hermano. La siguiente, hermano, amor. Disculpe si estoy hablando quizá un poco rápido, pero el tiempo es breve y la idea es poder tocar ciertas cosas nomás importantes eh, de estos atributos. Amor, me encanta que la definición sea tan breve. Mire, hermano Manuel, lo que vuelve a decir acá, eternamente Dios se da a otros. Eternamente Dios se da a otros. Hermano, estoy seguro que creo, sigo insistiendo, podemos tratar de comprender qué es la eternidad, pero es tan difícil de meterla en nuestra mente. Es tan difícil. Escucha bien, esta definición la entendemos del amor como la entrega de él mismo para beneficio nuestro. ¿Ok? Eh, este atributo lo único que muestra es que Dios se puede dar a sí mismo para bendecirnos a nosotros. Por ejemplo, Primera de Juan 4:8, famoso versículo, hermano. Dice lo siguiente: Dios es amor. Eso es lo que dice. Otro atributo, se ve cómo la Biblia nos va diciendo estos atributos. Lo que pasa es que ahora tenemos que tratar como de desmenuzar. ¿Qué es ese atributo? Entonces, dice, Juan, por ejemplo, bueno, dicen, el amor, ¿desde dónde estaba? ¿Desde que nos empezó, desde que nos creó o desde antes de que nos creó? Entonces vemos que este es un atributo de Dios que estaba incluso desde antes de la creación. Por ejemplo, en Juan 17, 2:4 dice, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo, indicando de esta forma, hermano, que había amor desde antes de la creación.
entre el Padre y el Hijo. ¿Se entiende? Toda la eternidad. Siempre ha estado, nunca comenzó. Ahora, en el presente, en Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos, tiempo presente. Ahora lo podemos ver. Otro versículo que habla de la reciprocidad, Juan 14:31, dice, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. En el anterior dijimos, el Padre ama al Hijo. En este decimos, yo amo al Padre. El amor recíproco en el mismo momento. Y acá lo que más me gusta, la relación del amor de Dios con nosotros, con la humanidad. Vaya tomando nota, voy a tratar de leer rápido los versículos. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que nosotros lo amamos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él nos amó a nosotros, no nosotros a Él. Dios no nos ama porque lo buscamos. Dios nos ama incluso cuando no lo amábamos, hermano. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Juan 3:16. No lo voy a leer porque ya todos lo conocemos, ¿cierto? Pues Dios amó tanto al mundo. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, creo que hay demasiada contundencia en que Dios es amor. Y por eso yo siempre veía en las Biblias que yo tenía, siempre Dios es amor. Usted ve en las micros atrás, ha fijado, Dios es amor. Es un atributo. Y el atributo que más deberíamos contarle a la gente es que Dios te ama. En tu pecado, incluso te ama en este momento que tú le estás dando la espalda a Él. Con estos versículos demostramos que el amor de Cristo realmente es increíble hacia nosotros los pecadores. ¿Sí? Escuche bien en esta parte. Todas nuestras obligaciones a Dios se pueden resumir en esto, ¿ok? Es como, bueno, Dios nos ama, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos frente a este amor? Mateo 22, 37 al 38. Jesús dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el más importante. Se fija nuevamente, Dios nos ama, lo amamos a Él. Lo recíproco que es. Como el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, Jesús nos ama a nosotros y nosotros también. Amamos al Señor con todo, ¿sí? Y si lo amamos, hermano, vamos a obedecer su mandamiento. Primera Juan 5:3, amar a Dios, de vuelta a nosotros, significa obedecer sus mandamientos. Y escuche bien, hermano, y esto por lo menos a mí me marcó mucho. Sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Hermanos, no son una carga difícil de llevar. Yo creo que si tenemos una carga y no podemos amar al hermano que no es tan simpático, es porque necesitamos más de él en nuestra vida. Mire, primera de Juan 2:15 con respecto, dice, bueno, pero ¿a quién hay que amar? Dice, no amen a este mundo. No lo amen a este mundo. Ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en usted. Ojo con este versículo, hermano. Qué lástima no poder tener más tiempo como para poder seguir reflexionando en él. Primera de Juan 4:19, nos amamos uno a otro, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, hermanos. Primera de Juan 4:11, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Hermano, hay demasiada contundencia en cómo nosotros podemos responder frente al amor que el Señor nos da.
Amén. Por lo tanto, el resumen de lo que podemos decir es que eternamente Dios se da a otros y sobre todo a nosotros. Recuerde, cuando vean la micro, Dios es amor, Dios es amor. Acuérdese, Dios nos amó aún siendo pecadores, hermano. Es un atributo de Él. Mal dicho, muy mal dicho que Dios tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. Recuérdelo siempre, 1 Juan 4:8. Dios es amor. Todo lo que Él es amor. Increíble, increíble. Hermano, si puede pasar al último atributo en estos pocos minutos que me quedan, con respecto a la omnipotencia. La omnipotencia, hermanos. Y dice así, Dios puede hacer toda su santa voluntad. Espero que lo podamos ver todo esto. Dios puede hacer toda su santa voluntad. Definición, Dios puede hacer toda su santa voluntad. A este atributo, hermano, a la omnipotencia también se le llama la soberanía. ¿Ya? ¿Qué significa omni? Todo. Potens, del latín, poderoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo poderoso. ¿Ok? Eso es lo que significa. En la Biblia, nuevamente, se menciona este poder. Se los voy a resumir con algunos versículos. Salmo 24:8. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Génesis 18:14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Nada es difícil para el Señor. Jeremías 32:17. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Escuche bien, nada es demasiado difícil para ti. Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante, énfasis, su gran poder que actúa en nosotros. Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, todos estos versículos que le acabo de leer indican que el poder de Dios es eterno. Es eterno, hermano. Por eso me gusta mucho como el apellido que el hermano Manuel le puso al amor, amor eterno. Sin embargo, hermanos, y esto fue una de las cosas de las cuales más aprendí y que los quería comentar con ustedes, porque este estudioso dice, sin embargo, y cuando yo llego a esta frase casi me desmayo. Así que tranquilo, hermanos, por favor, con lo que voy a leer en este momento. Dice así, sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y yo de verdad me eché para atrás, hermano, y dije, pero ¿qué está diciendo, hermano? O sea, ¿cómo hay algo que Dios no puede hacer? ¿Qué puede realmente no hacer? Y escuche bien, porque es hermoso lo que les voy a contar. Dice que Dios no va a desear y no va a hacer nada que esté contrario a su carácter. Nada. Bueno, entonces me hizo jaque mate, porque en realidad claramente que hay cosas que Dios, en realidad, no sé si la palabra técnica es no puede, pero no se va Dios no se contradice. Eh, entonces, no es absolutamente cualquier cosa lo que Dios es capaz de hacer, sino todo lo que esté de acuerdo dentro de su carácter, dentro de su atributo. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Tito 1:2 dice así, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Hebreos 6:18 dice así, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Escuche bien.
porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios no miente, hermanos. Cuando en Mateo 28 dice que Él va a estar con nosotros el resto de la vida, ¿se acuerda? La gran comisión dice, y yo estaré con ustedes el resto de la vida. Todo minuto, en todo tiempo, estaré con ustedes. Dios no miente, hermano. Si estamos pasando por el proceso difícil, Dios no miente. Segunda de Timoteo 2:13 dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Escuche, hermano. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios no puede dejar de existir. Escuche en Santiago 1:13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Hermanos, resumen, Dios no puede mentir, Dios no se puede negar a sí mismo, Dios no puede ser tentado, no puede dejar de existir, no puede dejar de ser Dios. Y lo que un poco, la segunda parte que podemos profundizar es que, aunque sabemos que el poder de Dios es increíble, este poder está delimitado por los mismos atributos que acabamos de ver, ¿sí? A nosotros nos ha hecho, ¿y por qué se dice que es un atributo comunicable? Porque en realidad nos ha hecho a nosotros criaturas con voluntad. Tomamos decisiones, algunas decisiones pueden ser buenas o malas, pero en realidad tomamos decisiones. Muchas veces en nuestro deseo o anhelo de ejercer nuestra propia voluntad y en el marco de esta libertad como de restricción que podemos hacer cualquier cosa, podemos evidentemente mostrarnos como personas pecaminosas. Nosotros los seres humanos podemos ser arrogantes, incluso bueno cuando no conocíamos al Señor, y podemos incluso desear una clase de libertad que es una rebelión para el Señor. Le estamos dando la espalda a Él. Por lo tanto, nosotros, hermanos, también podemos tener algún grado o de conocimiento o de potestad para hacer ciertas cosas, pero siempre en el marco de una libertad media restringida. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice que ya no, somos esclavos, pero de Cristo? Hay algo ahí que cuando ya uno cree es algo bonito porque en el fondo nos encamina al Señor. Entonces, un poco para ir cerrando, hermano, Dios a nosotros nos ha dado poder, nos ha dado un poder físico, un poder mental, nos ha dado algo espiritual, nos ha dado capacidad de persuasión, incluso nos ha dado cierta autoridad y potestades en la familia, en la iglesia, etc. Por eso se dice que es un atributo comunicable. Por eso se dice que es un atributo comunicable. Pero bueno, en todo lo que hemos hablado, podemos decir que el uso del poder que nos da a nosotros y las cosas que podemos decidir hacer en forma productiva o no, y que están en consistencia con lo que Él quiere y le agrada, es lo que realmente glorifica al Señor. ¿Y sabe por qué? Y con esto cierro, porque glorifica al Señor en su propio carácter. Hacemos lo que estamos, entre comillas, en base a la voluntad, de acuerdo a los atributos de Él, en nuestro caso, en base a lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Por lo tanto, resumen, queridos hermanos, resumen de esta parte, omnipotencia, Dios puede hacer toda su santa voluntad con todos los versículos que le acabo de mencionar. Querido hermano, puede salir de este espacio, hermanos. Traté, por igual, no, siempre uno quisiera tener un poco más de tiempo. Yo sé que quizás di demasiada información. Buena o no, tomé esa decisión de poder ver algunos atributos comunicables de él
Y me gustaría, bueno, si alguno de ustedes tiene alguna reflexión, alguna pregunta, duda, claramente no sé si voy a ser capaz de responderla, pero entre todos lo más probable es que quizás seremos capaces de poder acercarnos a algo. Entonces dejo el micrófono ahí abierto, siéntanse con total confianza, hermano. Gracias, muchas gracias. La verdad es que fue maravillosa, una maravillosa presentación, Osvaldo. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Hay muchas cosas. No se le escucha, hermano, no sé si soy yo nomás o... Ay, sí, disculpe, gracias. Ay, sí, sí, vale, vale. Sí, sí, disculpe. Bueno, muchas gracias. Fue la verdad que de mucha bendición tu exposición, la exposición del día de hoy. A pesar de haber pasado rápidamente, digamos, por estos temas, pudiéramos tener mucho más tiempo andando solo en esto, pero la idea también es que cada uno de nosotros se vaya motivando a escudriñar, a profundizar y sobre lo que se nos ha venido entregando semana a semana. Es un desafío y una invitación. Es una invitación a que cada uno de nosotros así lo vaya haciendo. Y solo mencionar que, al igual que, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más impactó la semana pasada, precisamente ese de que Dios no necesita a nada ni nadie, por ende no nos necesita a nosotros, al igual que cada uno de estos atributos, la espiritualidad, la omnisciencia, el amor, la omnipotencia o la soberanía de Dios, yo creo que no nos puede invitar a otra cosa más que a agachar la cabeza humildemente y agradecer a Dios. Porque a pesar de todos estos atributos, bueno, nuevamente viene a mi memoria ese versículo de la Biblia que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Porque claro, cuando en este caso el salmista comienza a reflexionar en eso, está mirando estas cosas, las está entendiendo, las está recibiendo, entonces pequeñito, pequeñito, pequeñito de un Dios tan grande, y sin embargo nos amó, y sin embargo envió a su Hijo que murió por nosotros. Así que no es otra cosa que un llamado, un golpe al ego, y un llamado tremendo a la humildad y a permanecer, digamos, a las plantas de Cristo. Así que no, muchas gracias, hermano Osvaldo. Abiertos los micrófonos, queridos, queridas. Amén. Por supuesto, hermano Fabián, adelante. Prepárate, Osvaldo. Pero hermano, si ya habíamos hablado, hermano, ¿qué le pasa? Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, hermano. Claro. Era para decir nomás que se ve muy bien Lizardo con el corte de pelo. Eso no. A ver. No, a mí. Oye, lamentablemente entré tarde porque estoy con un lumbago y gracias a Dios vinieron a pincharme ahí, la Jamesita. Vino a pincharme porque estaba con mucho dolor. Así que entré tarde. Pero no, solo amigos, compartirles algo que a mí me ha marcado mucho, que cuando se habla mucho, bueno, soy un fanático del amor de Dios, digo yo, enamorado del amor de Dios, y siempre me gusta profundizar y saber más de eso y todo, pero hay un capítulo en la Biblia que es uno de los que más me gusta con respecto al amor, y yo hice una vez un juego que fue, en lugar de utilizar la palabra amor como sale en este capítulo, utilicé la palabra Cristo. Y esa es 1 Corintios 13, del 4 al 11, algo así. Entonces, muchos me imagino que lo conocen y un poco es la representación o cómo es este amor, cómo es este amor. Y ahí dice, el amor es paciente y muestra comprensión. Si uno cambia el amor, dice, Cristo es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, Cristo no tiene celos. No aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra en lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo.
El amor nunca pasará, Cristo nunca pasará. Hacer ese juego fue algo muy bonito porque me da a entender eso, Dios es amor y lo pude vivenciar en esos versículos. Así que, bueno, era un poco para compartir que como no lo había escuchado de todo, efectivamente todos los que nombró el Osvaldo son impresionantes y hablan mucho del amor, pero ese es uno de los que realmente me ha marcado mucho en el entender un poco el amor, que Dios es amor. Eso. Amén. Muchas gracias. Dios es amor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Micrófonos abiertos. Tenemos 2 minutos antes de ir cerrando esto. Perfecto. Agradecer al Señor su asistencia. Gracias por poder compartir este tiempo con nosotros. Le invitamos a que siga perseverando en esta instancia. Yo creo que poder enterarse de estas cosas, poder de alguna manera comenzar a asimilar esto, más que enterarse, puede ser y es de gran bendición para cada uno de nosotros, y les aseguro que puede servir de mucho para tomar de este tipo de entendimiento y conocimiento, sobre todo en los momentos más complejos que cada uno de nosotros pueda pasar. O sea, el saber de que Dios es espíritu está en todos lados, sobre todo cuando estamos pasando momentos terribles, nos sentimos solos. El saber que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que Él conoce lo que nosotros necesitamos aún antes que nosotros lo declaremos. Por supuesto, saber que Dios es amor, saber que Dios es omnipotente, que para Dios no hay nada imposible, son elementos y atributos que son provisión para el alma, sobre todo en tiempos de aflicción. Así que a seguir profundizando, y muchas gracias. Hermana Alda, a propósito del amor, amor mío, ¿puedes tú orar por cada una de las personas que están presentes para que podamos tener un descanso tranquilo y para que el Señor confirme todo esto que nos ha entregado durante esta tarde? Y nuevamente, Osvaldo, muchas gracias. La verdad es que eres de gran bendición. Y gracias por lo que nos entregaste en estos Amén. Gracias, Osvaldo. Amén. 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 Y yo también me quedo, antes de orar, me quedo con las últimas palabras que dijo Osvaldo y las tomo para mí. Dios nos ha dado el poder espiritual, ¿ya? Poder físico, para que podamos alabarle y bendecirle con libertad, ¿ya? Somos esclavos de Cristo, ¿ya? Como dijo Pablo, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que cada uno de nosotros podamos decir, ya no vivo yo, ¿ya? Sino que Cristo vive en mí. Antes de orar también quiero contarles, algunos saben, algunos no, que Daniela Fuentealba, esa mamita que llegó afligida por su hijo, estuvimos orando en Vástago por él, Dios lo sacó, lo sanó de un cáncer, después volvió de nuevo. Últimamente se iba a intervenir de la médula, tenía donante y volvió de nuevo ese cáncer, y hoy día ella me dice que a su hijo ya lo desahuciaron. Se lo entregaron, ya está con tumores. ¿Recuerdas, Osvaldo, que te había dicho que fueras al hospital, pero al final no pudimos concretar eso? Está con tumor en su cuerpo y me dice que ella sigue confiando en Dios y que tiene fe de que Dios puede hacer algo. Pero oremos para que en este proceso de Dios en la vida y la muerte, ¿ya? En las manos de Él estamos. Él da la vida y Él sabe cuándo quita la vida, ¿ya? Cuando nos lleva a casa. Pero oremos porque en este proceso Dios también le dé paz a esa familia que está también sufriendo. Es un jovencito de 17 años, ¿ya? Así que le invito a que oremos y demos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo hermoso que tú nos das, por poder, Señor, estudiar de tu palabra, poder, Señor, conocerte, Señor, en algo con nuestros ojos humanos que son tan limitados, Señor, pero tú eres un Dios infinito.
Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos acá, a cada uno de los que en el cansancio ya de la noche nos hemos dado una cita, un tiempito, Señor, para también poder aprender de ti y poder vernos, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, tú conoces sus vidas, sus situaciones, tú conoces por lo que cada uno está pasando. Te pido, Señor, para que tú tomes dominio y control de cada una de las vidas de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Bendice este grupo, bendice a Vástago, Señor, bendícenos como iglesia, bendícenos como tus hijos, Señor. Danos libertad, danos poder, Señor, para también poder, Señor, ir, Señor, y orar por aquel que está necesitado. Oramos por este joven Matías Saavedra, Señor, para que tú, Señor, pongas paz en su vida y en la vida de su familia, Señor. Te pedimos, papito, que también ellos puedan estar acompañados en este proceso difícil, Señor, que ellos sientan tu amor, que sientan, Señor, la llenura de tu presencia, Señor, y tú tienes poder, Señor, para hacer un milagro. Pero si no es así, Padre, también tienes poder, Señor, para dar paz en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta, papito. Gracias, Señor, por Osvaldo, bendícele, Señor, gracias por lo que él nos entrega hoy día, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú quedes con nosotros y que podamos descansar, Señor, cerrar nuestros ojos, Señor, y poder, si es tu voluntad, poder abrir nuestros ojos el día de mañana para, Señor, seguir avanzando, Señor, no detenernos en este caminar, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo, dejando todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén, gracias. Amén. Descansen. Buenas noches. Buenas amigos, noches. que descansen, Gracias. Dios los guarde. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Que Descansen. descansen. Chao. Bendiciones.